Gracias nuevamente, Chayo, una extraordinaria mujer, inteligente, muy famosa, Chayo. Alguien que es muy generosa. Déjenme decirle que las personas que nos han apoyado siempre no nos cobran ni un peso, vienen desde no sé dónde a servir, igual que como Iscalti quiere hacerlo. Y pues, Chayo, te agradezco mucho que ya en varias ocasiones Chayo nos ha apoyado para dar estas conferencias y para recibir su conocimiento y su elocuencia, que es bastante interesante, coordinada, estructurada y nos pone en nuestro lugar bastante bien. Así es que dejemos a Chayo que nos presente. Rosa, María del Rosario Busquets Nosti, mejor conocida como Chayo Busquets, es terapeuta familiar, conferencista, autora de 2 libros y un audiolibro dirigidos a padres de familia y personas relacionadas con la formación de niños y adolescentes, conductora del programa de radio Chayo Contigo, que se transmite de lunes a viernes por el 93.7 de FM de la Ciudad de México y zona conurbada, a través de Internet por la app de Radio Centro o la página www.joya937.mx. Su frase: tu comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Con ustedes, Chayo, con su conferencia ¿Por qué la impunidad es uno de los errores de la educación? Démosle un gran aplauso. ¿Sí se oye? ¿Sí? Ah, qué bueno. Bueno, pues buenas tardes. Yo voy a andar por aquí abajo porque, a diferencia de Cristina, que me va a poner un poco en ridículo porque yo soy a la antigüita, yo soy de pizarrón y de rayonear, em, pues me voy a quedar por acá. Em, Creo que si algo nos hace a todos los seres humanos conocer la indignación, es la impunidad. Todos los que hayamos vivido alguna circunstancia de injusticia, hayamos tenido que pisar por la razón que sea un ministerio público, hayamos sido detenidos por un policía de tránsito y nos hayan pedido una mordida, hayamos tenido que ir a tramitar lo que sea y nos hayan hecho difíciles las cosas y hayamos sentido ese golpe en el estómago, sabemos lo que es esa sensación terrorífica de vivir algo impune o de saber es que eso no es justo. Y ya no estamos hablando necesariamente de eso que los niños o los adolescentes nos pueden decir en casa de, es que no es justo, papá, ¿no? Es que no es justo, mamá, que le diste a mi hermano y a mí no. Es que no, estamos hablando de esas injusticias de la vida cotidiana y que hoy diría de lo que está lleno el periódico, de lo que están llenos los noticieros, de lo que está lleno todo aquello que tiene que ver con corrupción y demás. Y la gran pregunta sería, ¿en dónde inicia eso? Hace muchos años, en los puestos de periódico, que hoy pues prácticamente ya no existen, o se han convertido en puestos de revistas, en donde venden más dulces que revistas, porque ahora todo lo encuentra uno en el teléfono celular. Había una frase en la parte de arriba que me parecía espectacular y decía, todo delito empezó con una falta menor. Y yo decía, claro, nadie nació cometiendo delitos. Nacimos cometiendo faltas inocentes en nuestras casas. Y por el gran amor, ¿no?, que les podemos tener a los hijos, empezamos diciendo, está chiquito, ¿no? Es que todavía no sabe, está chiquito. Y este hecho de que está chiquito es una cosa muy curiosa, porque yo siempre pregunto, ¿cuál es el chiquito en tu casa? No, pues el chiquito en mi casa tiene 2 años. Ah,
Y luego le pregunto a otra familia, ¿cuántos años tiene el grande en tu casa? 2 años. Ah, ¿y cómo cambia el trato, no? Porque entonces si en tu casa el grande tiene 2 años, ¿cuánto tiene el chiquito? No, pues 3 meses. Ah, y entonces tú en tu casa al de 2 años ya le dices, no, mi amor, no, no es que te quiso jalar el pelo, es que es bebé, no, está chiquito. Pero tú que tienes 2, cuida al chiquito, no le manotees así, está chiquito, trátalo con cariño. Pero en otra casa, al de 2, que es el chiquito, le dicen al de 4, cuídalo porque es tu hermano chiquito, ¿no? Y cuando empieza a pasar el tiempo, resulta que al chiquito nadie lo educó. Y cuando ya el chiquito tiene 40, se está aprovechando de todos los hermanos, ¿no? Y es el que le anda tomando el pelo a toda la familia, porque como era el chiquito, ¿no? Nadie hizo nada con el chiquito. Y entonces el chiquito era un abusivo. Y de pronto uno dice, pues, ¿qué pasó? Yo siempre bromeo diciendo que voy a poner una fábrica de niños chiquitos, se los voy a prestar a las familias para que eduquen a su chiquito y luego me devuelvan al que les presté, ¿no? Para que el chiquito quede educado. Porque si uno tiene a un niño, a un bebé de 9 meses cargado, y otra mamá tiene a un bebé de 9 meses cargado, y este bebé mío le jala la sonaja al otro y lo hace llorar, esta mamá le dice a su bebé, no, mi amor, no le jales la sonaja, se pide prestada. Y el otra mamá le está diciendo a su hijo que está llorando porque le jalaron la sonaja, no llores, mi vida, préstaselo, ¿no? Cada mamá está educando al suyo. Pero si el hijo de 2 años le jala la sonaja al de 9 meses, le decimos, devuélvele la sonaja a tu hermanito, no se la arrebates. Y si el bebé de 9 meses llora porque el de 2 años le arrebató la sonaja, le decimos, ay, no, mi amor, no, estuvo muy mal, tu hermano no te tenía que haber arrebatado la sonaja. ¿Cómo cambia? ¿No? Si fue el hermano el que le arrebató la sonaja, así fue otro niño de otra familia el que le arrebató la sonaja. Y entonces resulta que empezamos a educar en las casas, dependiendo del lugar que ocupa el hijo, en lugar del comportamiento apropiado o inapropiado. Y desde ahí, desde lugares muy ingenuos, si quieren, empezamos a educar con impunidad. El chiquito tiene permiso de hacer lo que se le pega la gana porque es el chiquito. Y el grande, que no tiene la culpa de haber sido grande, ¿no? De haber sido el que nació primero, ya tiene que empezar a tolerarle comportamientos al chiquito, ¿no? Porque el otro es chiquito, ¿no? Si después nace el tercero, friega la que se lleva el segundo. Porque entonces pasó de la gloria al infierno, ¿no? Ahora resulta que él también va a tener que tener consideraciones con el chiquito, por eso es tan famoso el hijo sándwich, ¿no? Porque de repente, como todas las glorias que tenía por ser el chiquito, se acabaron. Y el grande se lleva muy bien con el tercero, porque dice, pues si ya llegó uno que lleguen 2 o 3 o 5, ya me da lo mismo, ¿no? Y entonces pues ya se lleva bien con el tercero. Pero el segundo dice, no, pero ¿qué pasó si yo aquí era el privilegiado? Si el grande no está, el segundo y el tercero se llevan bien, porque el tercero dice, pues me está haciendo caso el grande, ¿no? Pero si llega el primero, el segundo quítate, porque se siente más bonito que te haga más caso el más grande, ¿no? Y entonces ya no pelan al segundo. Y el primero, como el que le generó los celos fue el segundo, también le dice, vete para allá. Y entonces el primero y el tercero se llevan de maravilla y al segundo le dan una patada a los dos y entonces ya nadie pela al segundo, ¿no? Y entonces ahí andamos. El tema es que sin querer, y eso que a los 3 los queremos mucho, ¿eh? Porque eso no está discusión. Pero ya de entrada hay impunidad. Inconsciente, sin querer, pero hay impunidad. Y entonces, la primera cosa que yo dejaría por ahí es
Educan el comportamiento, no el lugar que ocupa su hijo en su casa. Porque el grande no pidió que ustedes tuvieran al segundo, al tercero, al cuarto y al sexto. No tiene la culpa. Y lo que sí tenemos que educar es la conducta. Si el segundo le arrebató el juguete al grande, le tenemos que decir, no se arrebata, te pide. Y entonces el segundo seguiría teniendo un proceso educativo igual que el tercero y que el cuarto, si arrebata, porque lo que no se debe es arrebatar. Y entonces el grande no estaría tan celoso porque todo el tiempo vería que también al que sigue se le están educando los comportamientos igual que se le educaron a él. Y no que al otro se le está dando chance de lo que sea. Y entonces, si se fijan, aún sin querer, estamos empezando a permitir la impunidad desde la casa y desde bien chiquitos. Ya si eso se vuelve un sistema de gobierno o no, eso ya es otro cantar. Pero la impunidad empieza en la casa. Cuando nosotros, sin querer y con buenas intenciones, empezamos a hacer diferencias en el entorno en el que estamos. Y eso sí está bajo nuestro control. Eso sí, claramente, lo podemos modificar. Hay un programa, un proyecto que a mí me gusta mucho, que se llama Filosofía para Niños, y lo pueden encontrar muy fácilmente si se meten a Internet. Es un proyecto que ayuda mucho a hacer cuestionar a los niños a través de cuentos que tienen toda una moraleja y que presenta dilemas para las diferentes edades. Y se les cuenta ese cuento y se les pide a los niños, dependiendo de la edad que tengan, qué harían si fueran cada uno de los diferentes personajes del cuento. Y no hay respuestas correctas. En realidad, y por eso se llama filosofía para niños, porque la idea es hacerlos pensar. Pero uno de los propósitos de filosofía para niños es que filosofía para niños propone pensar globalmente, pero actuar localmente. Es decir, hay que tener pensamientos en pro de los valores, de la filosofía, de lo que aspiramos que el mundo sea, pero tenemos que actuar desde lo local. Y actuar desde lo local implica que actúes en donde tú sí puedes hacer que las cosas cambien. ¿Y dónde sí podemos hacer que las cosas cambien? En mi comportamiento y en cómo educo yo al interior de mi casa a mis hijos. Y aquí es donde voy a usar mi grafiquita, que es una gráfica muy básica y que espero que les ayude, como me ha ayudado a mí a entender desde lo más simple el funcionamiento del día a día en nuestro quehacer cotidiano. Los niños y los adolescentes piensan que todo lo que hay que hacer en la vida está dividida en dos caminos nada más. Me gusta y no me gusta. Quiero y no quiero. Y lo dicen con tal ahínco que nosotros nos lo creemos tanto al grado de que los padres hasta discuten al respecto. Ya te dijo que no quiere, ¿por qué le insistes? Ya te dijo que no le gusta, ya que no se lo coma. Ya, déjalo. Como si en la realidad eso determinara si tendríamos o no que hacer las cosas. Nosotros como adultos ya sabemos que eso no es verdad. La vida no es un camino de dos vías. La vida es un camino más amplio, en donde de este lado va a estar todo lo excitante y lo que no va a requerir nunca que yo me tenga que esforzar por levantarme de la cama. Me levanta solo el gusto. El ejemplo perfecto de eso es el enamoramiento. Si te enamoras, no importa qué hora te diga la pareja que te puede ver, te levantas encantado de la vida
Y no te cuesta ningún trabajo, nada. Todo lo haces encantado. En el lado completamente opuesto está el dolor o el malestar, y en ese nadie quiere estar. Nadie. Vamos a hacer todo lo posible por evitarlo. Aquí en medio, y de forma completamente arbitraria, en este momento yo voy a poner una línea. ¿Qué es la línea del bienestar? Ahí estamos bien. Como diría por ahí el chiste, 0 grados, ni frío ni calor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien también. No hay nada más que moverle. Esa línea es la obligación que tenemos como padres de darle a nuestros hijos bienestar. Esa es la razón por la que existen derechos humanos. Que la persona se encuentre donde se encuentre, esté con el mayor nivel de bienestar posible. Si está en la cárcel, que sus derechos humanos estén respetados. Si estás en un hospital, estés en el mayor nivel de bienestar posible. Si estás en la escuela, estés con el mayor nivel de bienestar posible. Si está en tu casa, dado el estatus económico que tú tengas, estés en el mayor nivel de bienestar posible. Es la obligación que como padres tenemos con nuestros hijos. No tienen la obligación de darles excitación. Tienen la obligación de mantenerlos en bienestar. Sin embargo, hay una triste realidad. Y es que cuando tu hijo nació tenía un poquito de malestar y hacías lo necesario para regresarlo al bienestar. Pero de repente solito descubrió la sonaja y se dio cuenta que se sentía de pelos. Y entonces ya no le bastó con despertar y estar bien. Ya quería la sonaja, ¿no? Y entonces la empezó a exigir. Y entonces te acercaste y le hiciste, ¿no? Y el juguetito y el no sé cuánto, y se rió, y a ti te gustó que se riera, y entonces la cosa se puso más emocionante, y entonces se empezó a sonreír, y tú también te sentiste muy bien, ¿no? Y entonces de pronto tu hijo empezó a llorar, porque le costaba un poco de trabajo quedarse dormido, y entonces dijiste, ay, no, pues le ayudo, ¿no? Y entonces lo sacaste y lo cargaste. Y al principio se cayó, pero ya después no le bastó, y entonces lo meciste, ¿no? Y entonces ya se durmió. Pero luego mecerlo ya no le bastó. Y entonces lo tuviste que pasear. Y luego con pasearlo ya no le bastó. Y entonces lo tuviste que trepar al coche. Y te lo llevaste a dar vueltas. Y luego te quejaste y dijiste que qué mañoso te salió. No, pues lo hiciste. Él no salió mañoso. Tú lo hiciste porque quien no toleró el malestar de que llorara un ratito mientras se dormía fuiste tú. Y entonces lo fuiste llevando para acá para que se durmiera. Y entonces te empezó a volver un poco complicada la existencia, ¿no? Pero le echaste la culpa a la criatura, salió remañoso, ¿no? No, lo hiciste mañoso. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Que tú ya sabías que aquí hay una amarga realidad. Y la amarga realidad es que absolutamente todo, y los reto a que me digan algo que no aplique con este principio. Todo lo que empieza siendo emocionante y excitante, a base de repetición se pasa para acá. El marido con el que morían por casarse se volvió cotidiano. La esposa también, ¿eh? No somos excepción. El hijo que se morían por tener se volvió cotidiano. El coche nuevo se volvió cotidiano, la casa nueva se volvió cotidiano, el trabajo nuevo se volvió cotidiano, la blusa nueva se volvió cotidiano. Todo lo excitante y emocionante a base de repetición se vuelve cotidiano. Todo.
se vuelve cotidiano. No es cierto, Chayo. El videojuego de mi hijo no lo suelta. Cambia de videojuegos, no suelta la cochinada esta de la consola y las estas para operarlo, pero cambia un juego por otro. Y tiene que subir de nivel, porque si no sube de nivel, voltea y le dice al papá, me pasas de nivel, porque ya le aburrió el nivel en el que su habilidad no da, y entonces le pide al papá que lo pase de nivel, y ahí va el papá de sope y le pasa el nivel. Porque si lo dejara y le dijera, no, tú solo lo tienes que pasar, a lo mejor dejarías el juego y se iría a jugar otra cosa. Pero no, el papá le pasa el nivel y entonces ahí está el chavo otra vez con lo emocionante de lo que está ahí y otra vez está encantado jugando el nivel. Todo a base de repetición se vuelve cotidiano. Esto quiere decir que la vida en realidad se da aquí. De repente tocamos acá y de repente, desafortunadamente, vamos a vivir acá. Porque si vivimos lo suficiente, que hoy el promedio de edad está por ahí de los 82 años, pues vamos a enterrar gente que queremos. En algún momento nos correrán de la chamba, pasaremos por crisis matrimoniales, se nos enfermará un hijo. Entonces, pues sí vamos a tocar acá y tendremos que buscar recuperarnos de situaciones complicadas de la vida. Nada más que les tengo noticias. En esto la vida sí es justa, porque así como todo lo excitante a base de repetición se pasa para acá, lo molesto, complejo y doloroso también a base de repetición se pasa para acá. Y ustedes me dirían, no, yo no soy masoquista. No, claro que no. El masoquista estando acá se siente acá, por eso tiene que ir al psiquiatra. ¿Okay? Pero las personas comunes y corrientes vamos tolerando cosas y nos vamos volviendo cotidianos también el malestar. Cuando tu bebé de 3 meses le dio gripa, paralizaste la vida y lo llevaste al pediatra. Cuando a los 4 años le dio gripa, vigilaste que no le diera calentura y que no anduviera descalzo. Cuando a los 8 años le dio gripa, lo mandaste a la escuela y le dijiste, si te da calentura, que me hable la maestra y voy por ti. A los 14 años le diste un mejoral y le dijiste, te pones a estudiar porque si repruebas te va a ir de la patada, así es que tómate el mejoral y ponte a estudiar, que una gripa no es del otro mundo. Y a los 40 te dicen, qué suerte que no fue COVID. Se convirtió en buena noticia tener gripa. ¿Qué se llama eso? Adaptación. O como les gusta decirle ahora, que me parece horrible aquí entre nos, tolerancia a la frustración. ¿Saben cómo se llamaba en mis tiempos la tolerancia a la frustración? Porque ese es un concepto nuevo, ¿eh? Cuando yo era chava, no existía el concepto de tolerancia a la frustración. Se hablaba de fuerza de voluntad, era de lo que se hablaba. La fuerza de voluntad te hacía levantarte temprano para ir a hacer ejercicio. La fuerza de voluntad te hacía levantarte cuando sonaba el despertador para ir a la escuela. La fuerza de voluntad te hacía ir a hacer ejercicio y mantenerte disciplinado en las cosas. Si yo les digo que les deseo fuerza de voluntad, suena bonito. Si les digo que les deseo tolerancia a la frustración, parece que les estoy cobrando algo que me deben. Pero hoy todo el mundo habla de tolerancia a la frustración. La realidad es que lo que necesitamos en la vida es fuerza de voluntad para ir sobrellevando las situaciones y hacerlo con la mejor cara posible. ¿Qué hace que hoy con todo y gripa vayamos al súper y con todo y gripa vayamos a trabajar y con todo y gripa solucionemos y hagamos las cosas que necesitamos hacer? Bueno, que nos vamos adaptando al malestar y no permitimos que el malestar destruya nuestras circunstancias. ¿Ok? Y eso se va pidiendo, evidentemente, de acuerdo a la edad. No le vamos a pedir eso al niño de 3 años, pero sí se lo podemos pedir al niño de 8, ¿no? Y cierto dolor de estómago te permite ir a la escuela. Y cierto dolor de cabeza te permite ir a trabajar y te tomas algo y bueno, ya verás, tiene que ganar mucha intensidad para que de verdad te detengas. ¿Qué acaba pasando aquí? Yo les dije hace un momento que arbitrariamente iba yo a poner la línea del bienestar aquí. ¿Por qué lo dije? Porque esa línea se mueve y se mueve con la forma en la que ustedes se educan. El tema es
¿para dónde me conviene moverla? Y esa sería la pregunta interesante. ¿En qué tipo de adulto quieres que se convierta tu hijo? Y por lo tanto, ¿qué tipo de educación quieres darle y cómo tendrías que planear la educación? Vamos a poner la raya de base aquí abajo y vamos a usar un ejemplo para hacer ese proceso. Tu hijo decidió que este ciclo escolar quiere clases de fútbol, soccer. Al principio está en la excitación absoluta. Te quiere acompañar a comprar todo, quiere cargar la bolsa con todo lo que compraron para el fútbol, quiere los tenis de tal marca, quiere el uniforme, quién sabe qué, quiere vestirse de futbolista todos los días, aunque ese día no toque práctica. Bueno, está en el alboroto absoluto. Por supuesto, no le cuesta ningún trabajo, está aquí. ¿Okay? Todo con tal del fútbol. De todo el tiempo habla de eso, hasta te aturde. Empieza a ir al fútbol. Y de repente resulta que aquí ya no siente lo mismo que aquí. Y entonces te dice, ya no quiero ir al fútbol. O empieza con, hoy no quiero ir al fútbol. Si es niño, llora. Si es adolescente, hace algo extraordinario. Pues si quieres, sigo yendo al fútbol, pero la verdad es que el entrenador es malísimo y estás tirando tu dinero. Oh, porque son bien hábiles. Y entonces tú piensas, wow, está interesando en la economía de la casa. No, pues si es malísimo el entrenador, ya lo sacamos. ¿No? Siempre he tenido la teoría de que Dios creó dos tipos de seres humanos y los puso en dos filas. En una fila están los que piensan, eligió el fútbol y se queda en el fútbol hasta que termine el torneo, y si después quiere que se salga, pero ahora se queda. En la otra fila están los que opinan, a ver, ¿cómo iba a saber si le gustaba o no el fútbol si no lo había probado? Ya lo probó, ya sabe que no le gusta, que se salga. Los de la otra fila contestan, no, gastamos en el uniforme, en la inscripción, en el no sé cuánto, que lo termine. Los de la otra fila contestan, no, yo no lo voy a traumar como me hizo mi papá, que me tuvo en el fútbol americano hasta los 29 años y hoy lo odio. Además, ya sabe, ya fue mes y medio y ya sabe que no le gusta. ¿Por qué lo voy a sacrificar? Los de otra fila contestan, es importante que cierre ciclos y además costó mucho dinero comprarle el no sé cuánto. Los de la otra fila contestan, no, yo no voy a poner primero el dinero que el bienestar de mi hijo y se va a lastimar su autoestima. Y así podrían seguir discutiendo. Por alguna razón que desconozco, en lugar de casarnos con el de nuestra fila, nos casamos con el de la fila de junto. Así es que cuando este desastre empieza, papá y mamá empiezan a pelear. No, pero es que no es que no, pero es que tú no, pero es que y alguien tiene que ganar, estamos de acuerdo, ni modo que digan un día sí y un día no, un día sí, no, pues no se puede. Y entonces resulta que gana el que dijo se sale. ¿Está bien? Se salió del fútbol, del fútbol soccer. Pues tienes al hijo feliz, ustedes son los mejores padres del mundo. Ya no va a ir al fútbol. El problema es que le educamos el criterio. Y en esa educación del criterio, lo que le dijimos es, cuando se deja de sentir excitación, eso significa que eso ya no te gustó. Así es que puedes abandonar. Si así tiendo a educar, la línea del bienestar se empieza a mover para acá. Si mi hijo llega a la vida adulta con esa forma educativa,
todo lo que pase en su vida de aquí para acá va a ser una porquería. Pero resulta que ganó quien dijo, se queda en el fútbol hasta que termine el torneo. Bueno, cuando a ese hijo le dicen que se queda en el fútbol, son los peores padres del mundo, que Dios los mate, él se va a ir de su casa, quiere cambiar de padres, lo odia, bueno, todo es un desastre. Pero como esto se acuerdan que se va pasando para acá, bueno, por lo menos está su amigo Pedro, que de algo sirve porque se me hace más liviano el asunto. Luego un día, pues como que no estuvo tan mal el fútbol, otro día metió un gol y entonces ya va a ser Messi, ¿no? Y qué bueno que lo dejaron en el fútbol porque está glorioso, pero otro día lo regañó el entrenador y por culpa de ustedes lo regañó y lo dejó en la banca y se metió la aburrida de su vida y ahí va a estar hasta que llega el momento del campeonato y a lo mejor gana, a lo mejor pierde, no importa. Terminando le decimos, ¿qué quieres hacer el próximo ciclo escolar? ¿Te quedas o te vas? Si se quiere ir, lo sacan. Si se quiere quedar, lo dejan. Ese chico acaba de descubrir una palabra mágica, satisfacción. Todo el tiempo, todo el día, ante cada decisión que tomamos, estamos enfrente de un dilema. ¿Elegimos lo excitante o elegimos lo satisfactorio? ¿Con qué nos queremos quedar? ¿Es más atractivo lo excitante? Sin duda alguna. Y si ustedes sueltan a sus hijos siempre van a elegir lo excitante. Pero si los quieren educar bien, van a tener que presionar para que elijan lo satisfactorio. Lo satisfactorio tiene momentos excitantes, pero tiene momentos muy duros. Y tiene momentos medio X. ¿Qué va a pasar? Gracias. Ya nomás déjame el rojito para acabar, ya casi termino la gráfica. ¿Qué va a pasar? Que esta línea, si yo tiendo a educar a mis hijos así, la línea se mueve para acá. Pinta igual que el otro rojo, no te preocupes. Pero como tenemos tolerancia a la frustración, no pasa nada. Entonces, la línea se va a quedar acá. Todo de aquí para acá es exitoso. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que como va a pasar por aquí, porque siempre vamos a pasar en algún momento por aquí, si tengo mi línea de satisfacción aquí, en algún momento sé que empiezo a mejorar. Pero imagínense que tengo mi línea hasta acá. Bienvenido el alcohol, el sexo, las drogas, me corto, depresiones, ansiedad, intentos de suicidio, porque no estoy entrenado para poner de mi parte, para esforzarme, porque nunca lo aprendí. Nunca me enseñaron que tengo que trabajar para lograr mi bienestar, porque me dijeron que solamente cuando estoy acá las cosas valen la pena. ¿Ok? ¿Qué me hace aprender a disfrutar la vida en todo este proceso? Aunque claramente voy a preferir estar acá que aquí, por supuesto, pero cuando estoy aquí también me la paso bien. ¿Ok? Que quiero que mis hijos sean felices. Y ahorita sé que voy a sonar muy arrogante y lo peor es que está grabado. Es que me atrevo a definir la felicidad desde esta parte muy pragmática como la capacidad de una persona para darle al malestar de la vida cotidiana la menor importancia posible para que a pesar de la presencia del malestar yo logre disfrutar. Y entonces puedo aprender a ser feliz aunque sienta el aire acondicionado fuerte, aunque haya tráfico en la ciudad, aunque haga 2 horas de camino a mi trabajo, aunque no me guste el compañero de trabajo que tengo, aunque me caiga gorda la maestra que me tocó este ciclo escolar, aunque haya un niño en mi salón que me está molestando y me tengo que hacer el loco porque no lo corren de la escuela, aunque a mí me encantaría, ¿no? Aunque medio este año me hicieron bullying y entonces tengo que superarme y tengo que ver cómo le hago para no darles tanta importancia, aunque el niño que me gusta no me hace caso, aunque haya aunques en todo el tiempo, en toda nuestra vida, porque si algo nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos, es malestar.
Es el único ingrediente que todo el tiempo va a estar presente. Y la palabra mágica en este proceso va a ser no. Porque a menos que yo esté aquí, si yo estoy aquí, esto está lleno de no. Pero es que yo prefiero que el permiso sea hasta las 3, no, va a ser hasta la 1. Sí lo tienes, pero no hasta las 3, hasta la 1. De 1 a 3 está lleno de no tu permiso para la fiesta. Pero es que yo quiero los zapatos que cuestan 1,500, no. Te vamos a comprar de 800, busca de los que cuestan de 800 para abajo, el que menos feo te parezca, mi estimado. Así es que búscale. Hay nos de 800 para 1,300. Hay nos. Está lleno de no nuestra vida. ¿25 llevo o 25 me faltan? ¿Me faltan? Ah, es buena noticia. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese proceso, todo el tiempo hay consecuencias en todo. Si yo elegí el fútbol este ciclo escolar, tu hijo va a aprender en el camino que hay consecuencias de haber elegido el fútbol. Y las consecuencias las va a ir conociendo en el proceso del fútbol. Los papás hoy en día creemos ingenuamente que con las advertencias va a quedar claro, ¿no? Y hay una palabrita linda para las advertencias, que de ahora en adelante cada vez que lo digan, porque lo van a seguir diciendo, se van a reír. Conste. Pero es que, ok, conste. ¿Saben qué significa el conste? Yo te quise educar y tú no te dejaste, así es que a partir de este momento tu educación está en tus manos. Eso es lo que significa conste. Porque cuando mi hijo pide algo, yo le dije que no, me sigue insistiendo, me promete las perlas de la Virgen, ¿no? Pero te juro, pero me voy a portar bien, pero lo voy a hacer, pero no sé cuánto, pero ok, está bien. Pero conste que ya dijiste que. ¿Saben cuándo decimos conste? Cuando creímos que teníamos que haber dicho que no y no nos pudimos mantener en el no y lo convertimos en sí. Y entonces le dijimos, pero conste que A, B, C, D y E, ¿no? Entonces ahora resulta que si tú le fallas, voy a estar muy decepcionada. En el mejor de los casos voy a estar decepcionada. En el peor de los casos voy a estar en un hospital porque quién sabe cómo acabaste con una intoxicación alcohólica. Y en el más peor de los casos ni lo voy a mencionar porque ya lo saben. ¿Cómo pasamos de 25 minutos a 5? Ah. Ay, yo dije, ahora sí se me fue el tiempo volando. No, pero sí ubícame. ¿Cuántos me quedan? Sí. Tolerancia a la frustración. No, pero el conocimiento sí lo necesito para planear. ¿Como 20? ¿Sí? No te dejes llevar por la presión. Si es que de repente vi el 5 y dije, ay Dios, ahora sí ya me perdí. ¿Dónde que yo empiezo a hablar y para qué quieren? En el radio porque me sacan del aire. Y entonces, pues me quedo hablando sola ahí en la cabina sin que nadie se entere de nada. Pero bueno, entonces sí queda claro este conste, ¿no? Y entonces hay una parte en donde, claro, nos justificamos en nombre del amor. Nos justificamos en otra que es preciosa y no sirve para nada. Te voy a dar una segunda oportunidad. ¿No? Y entonces la segunda vuelve a hacer lo mismo que hizo en la primera. Pero nos dice, ay, te prometo, es que se me olvidó. No, no, de veras se me olvidó. Dame chance porque de veras es que se me olvidó, pero ya es la última. Bueno,
conste. Cada conste y cada nueva oportunidad es el ejercicio de la impunidad. Otra vez estamos en la impunidad. Nada más que nos volteamos para acá y decimos, qué barbaridad, ya dejaron salir de la cárcel a fulanito. Sí, claro, dio su mordidota, ¿verdad? Ay, qué barbaridad. Pero a este le acabo de ser impune y ya me volteé a criticar la impunidad. Porque si hay algo que ejercemos en las familias todos los días en aras de te voy a dar otra oportunidad, es la impunidad. Cada vez que te la paso, que soy buena onda, que te doy chance, estoy dejando tu comportamiento impune. Y de algún lugar salió que hoy los papás piensan que ejercer su autoridad y educar es ser mala onda. Y eso viene, según yo, de que traemos un pleito casado con las viejas generaciones. Como las viejas generaciones nomás nos volteaban a ver y con eso ya nos comportábamos, ¿no? Hoy le haces por abajo de la mesa a tu hijo con el pie, algo así, y te dice, ¿qué? 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 ¿No? Pero todo tiene que ver con un esquema en donde hubo un cambio muy significativo en el proceso educativo relacionado con el potencial intelectual. Y eso sí es cierto, sí es cierto. Y voy a hablar en primera persona porque no quiero que aquí nadie se sienta ofendido y crean que los veo de mi edad. Pero cuando yo era niña, en las escuelas decían el listo y el burro. Y los papás con una tranquilidad bárbara decían, me salió malo para la escuela. Y no te llevaban ni al psicólogo, ni hacían nada, ni se preocupaban por la autoestima. Salió malo para la escuela. Porque claro, la única habilidad valorada en la escuela era la memoria. Y resultaba que cuando llegabas a la vida adulta te dabas cuenta que el de la buena memoria que se sacaba puros dieces no servía para nada en la vida. Porque la memoria en realidad en la vida no sirve para mucho, más que para reclamarle a los maridos las mujeres, porque la tenemos excelente. Pero fuera de eso, no servía para nada. Aparecieron un montón de teóricos que dijeron, tenemos más de una inteligencia y hay que detectar en los niños las inteligencias que los niños tienen, hay que estimular esas inteligencias y los niños van a aprender mucho mejor porque van a desarrollar habilidades. Los niños están desperdiciados. Nos consideraban personas que habíamos nacido vacías y que en la medida en la que metían en nosotros el conocimiento, nos inculcaban las cosas y no las teníamos que aprender de memoria. Eso era la educación. En el momento en el que se descubrió que había múltiples inteligencias y diferentes habilidades, se desarrolló el potencial de maneras extraordinarias, pero se generó un defectito. Y es que hoy en día, y ya desde hace años, los papás llegan a mi consultorio, se sientan y me dicen, Chayo, está mal lo que te voy a decir, y está mal que lo diga yo, pero es que si no, no me vas a poder ayudar. Ok, dime. Es que mi hijo, mi hija, es brillante. No, Chayo, de veras. Es que es muy inteligente, no es broma, es muy inteligente. Ok. Y entonces yo contesto, ¿es adoptado? Alguna vez latino. Y me dicen, ¿cómo supiste? No, pues es que tu sorpresa de que tener un hijo tan listo, pues me hace pensar que no fue tuyo. Pero otros me ven con cara ¿de qué hablas? Y es que la inteligencia se hereda genéticamente. O tiene la del papá o tiene la de la mamá. No se suman.
Es una o la otra. Nada más que a ti no se te nota. Porque seguramente te educaron como a mí. Solo te estimularon la memoria. A ellos no. Y entonces eso hizo que tuviéramos hijos que a los 4 o 5 años ya estaban leyendo, ya estaban escribiendo y nos estaban haciendo preguntas que no sabíamos ni cómo contestar. Y entonces, si ustedes oyen a papás de niños de 5 o 6 años, se la pasan hablando entre ellos los papás de, ¿qué crees que me dijo mi hijo hoy en la mañana? ¿Qué crees que me preguntó? Es que qué bárbaros, que qué listos son. Y entonces, claro, se nos cae la baba. Sí tienen heredada nuestra inteligencia, pero mucho más estimulada y mucho más desarrollada. Y entonces me dicen, ok, sí, pero es que aparte de inteligente tiene otra característica. ¿Cuál? Es sensible. Si fuera sensible, no estaría sentado aquí. Porque primero sensibles somos todos. Nada más que hay quien tiene mayor sensibilidad en un área que en otra. Por ejemplo, los niños que son sensibles a los animales, aunque estén metidos en su celular, parece que tienen un detector de animales cojos y entonces voltean y, ay, mira, ese perrito está cojeando, vamos a llevarlo al veterinario, vamos a... No, mi amor, no nos podemos volver en una casa receptora de animales, o sea, ya tenemos 8, o sea, no. No, pero es que pobrecito, pero es que no sé cuánto. Una persona sensible es alguien que quiere quitar el malestar en el otro. Así es que si tuvieras un hijo sensible, cuando ve tu cara porque dejó tirado su cuarto, te diría, tranquila mamá, ahorita recojo. ¿Ese es tu hijo? No, a ver, no es sensible. Es susceptible. Eso quiere decir que pone jeta de todo, que chilla de todo, que se ofende de todo. Y si sí es susceptible, se lo tenemos que quitar así, porque si llega susceptible a la vida adulta la va a pasar muy mal. Porque en la vida adulta la susceptibilidad no cabe, porque la vas a pasar terrible si eres susceptible en la vida adulta. Necesitamos fortaleza de carácter. Y entonces lo que está pasando hoy en día es que tenemos un montón de gente joven, brillante, capaz, competitiva, capaz de salir adelante y de verdad hacer un cambio en el mundo, pero con un carácter, y no me refiero al mal genio, con un carácter chiquito, que ante cosas de la vida cotidiana que nos han pasado a todos, siente que se muere. Chicas que se cortan y que cuando uno les pregunta por qué, porque el niño que les gusta no les hace caso. Hombre, esa es una experiencia universal. Todos en la vida vivimos en algún momento la experiencia de que la persona que te gustaba no te pelaba. Y tendríamos que tener la fuerza de carácter para poder con eso. A todos en la vida nos inventaron un chisme alguna vez. A todos en la vida en algún momento nos reprobaron en una materia. A todos en algún momento un maestro nos cometió una injusticia o la trajo contra nosotros en algún ciclo escolar. A todos en algún momento nos hicieron una burla o nos quedamos evidenciados en público. A todos nos caímos alguna vez y los demás nos vieron, menos de los que creímos que nos veían, pero nos vieron. Y eso fortalece el carácter, ¿no? Pero hoy los papás no dejamos que eso pase porque nada más llega tu hijo con una queja de la escuela y corremos a defender al hijo en la escuela, cómo es posible y qué dijo la maestra y por qué, porque mi hijo ya me dijo que eso no es así, ¿no? Cuando en realidad lo que está pasando para no fortalecer el carácter de nuestros hijos es que estamos dejando impunes sus comportamientos y por lo tanto no piensan que ellos tienen que modificar su comportamiento para portarse de una manera distinta ante las cosas. Y lo otro es que les hemos vendido la idea, y no es que la justicia esté mal, pero les hemos vendido la idea de que siempre la consecuencia tiene que ser proporcional a su falta, a la 20ª falta, porque las otras 19 les dimos una oportunidad más.
Pero ya cuando llegó la 20ª, tenía que ser súper proporcional en una balanza creada por el hijo, no por nosotros. El hijo es el que tendría que decirnos si fue justa o no la consecuencia. Y no estuvo mal que lo intentáramos mientras crecían para que entendieran el concepto. Pero la realidad es que todos los adultos que estamos aquí sabemos que rara vez en la vida la consecuencia es proporcional a la falta. En muchísimas ocasiones cometemos faltas y nadie nos cacha. En muchísimas otras cometemos la falta y la consecuencia fue mucho mayor a la falta que cometimos. No era para tanto. En otras ocasiones cometimos la falta y la consecuencia se fue a la luna porque ni siquiera sabíamos que estaba implicada una situación tan seria en la falta cometida. Y en otra, no fui yo la que cometió la falta y sin embargo yo estoy pagando la consecuencia. Ustedes díganme si en verdad es justo que un chico que se tomó 2 copas de alcohol en una fiesta se estampe y se mate. ¿De verdad es proporcional la consecuencia a la falta cometida? No. ¿Y qué le vamos a decir a quién? Oye, no es justo, no es proporcional. La realidad es que la inmensa mayoría de las veces no hay justicia entre la falta y la consecuencia. Pero mientras crecen, tratamos de ser proporcionales porque les estamos formando en un concepto. Y aún así, se las perdonamos. ¿De dónde van a aprender que ellos no son merecedores de la impunidad? Cuando por otro lado, les estamos enseñando el concepto de responsabilidad. Y les estamos diciendo, fíjense cómo nos contradecimos. Ser responsable es asumir las consecuencias de tus actos. Ok. El chico comete el acto y yo decido que se la perdono. Si yo le dije que la consecuencia era resultado de sus actos y que eso es la responsabilidad, ¿cómo es que yo puedo quitarle la consecuencia si yo le dije que la responsabilidad es resultado de sus actos? Yo le tendría que decir, es que yo no puedo hacer nada porque la consecuencia es resultado de tu acto, no de mi decisión. Claro, la siguiente vez que viene a decirme, dame otra oportunidad, y yo le digo, no, mi amor, porque la responsabilidad es que asumas las consecuencias de tus actos. Ay, no me vengas con ese cuento, pues si la vez pasada tú me quitaste la consecuencia. Eso no es. Las consecuencias son resultado de tus decisiones, mamá. A otro con ese rollo de lo que es la responsabilidad. Tú me pones las consecuencias cuando a ti se te pega la gana y me las quitas cuando a ti se te pega la gana. Entonces ya quítame esta. Entonces educamos diciendo cosas, pero hacemos otras. Por eso es que se dice siempre que en los hechos está lo educativo. Seríamos mucho más eficientes si fuéramos mudos. Porque como no habría nada que discutir, solo ejercemos. Pero en esta gran admiración que tenemos por la inteligencia de nuestros hijos, hemos dejado de formar el carácter. Y el carácter se forma porque yo tengo que sobreponerme a lo que pasó. Y nadie modifica su conducta si haciendo el lenguaje cotidiano lo que se le pega la gana, no paga ninguna consecuencia desafortunada. Nadie tiene por qué cambiar. Imagínense que me como 10 chocolates y no me da diarrea porque el cuerpo me dice, te voy a dar otra oportunidad. Pero no te vuelvas a comer 10 chocolates. Pues si me encantan los chocolates, me voy a volver a comer los 10 chocolates. Me dejo de comer los 10 chocolates porque me dio diarrea. Tengo que vivir la experiencia.
Y aquí, como último concepto, les diría, entran los estilos de personalidad. Van a tener el hijo que con la sola advertencia ya no come ni uno. Y le van a tener que decir, a ver, cómete uno, con uno no te da diarrea. No, no, ¿y qué tal si me da diarrea? Solo te comes uno porque yo te lo ordeno, ¿no? Porque lo vamos a tener que empujar a que viva la vida. Vamos a tener al que se come 9. Porque como quiere aprovechar cada chocolate hasta descubrir cuál es el que provoca la diarrea, está dispuesto a seguir teniendo diarrea hasta que descubra cuál es el que hace la diferencia para comer la mayor cantidad de chocolates posibles. Y eso es personalidad, eso no es culpa de nadie. Cuando descubra que 5, pues se va a querer comer 5, ¿no? Y eso es estilo de personalidad. Y sí, vamos a tener que aprender a ver cuál es cada hijo. ¿Okay? Así es que la impunidad que vemos en el periódico, que vemos en la tele, que vemos allá afuera y que tanto nos indigna, es resultado de la educación que damos. Porque todo acto delictivo empezó con una falta menor que nos parece muy inocente y muy ingenua cuando se trata de los niños, cuando se trata del adolescente. Pero fue resultado de un proceso educativo. Por eso es que en las familias está la respuesta. Y si no le apostamos a las familias, si no le apostamos al proceso educativo, la impunidad seguirá siendo parte del sistema social y del sistema legal. Y si la decepción está en nosotros, si ya desde nosotros decimos, no, es que esto no tiene remedio y en este país el que no tranza no avanza y desde ahí empezamos ya a educar a nuestros hijos, nada va a cambiar. Así es que la próxima vez que te quieras quejar de la impunidad que hay afuera de tu casa, piensa en la impunidad que estás creando adentro de tu casa. Buenas tardes. Laura. Hola, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Eh, por ejemplo, en los adolescentes, que ya son adolescentes, ya a un paso de ser adultos, si nosotros como papás no pudimos modelar de la forma correcta el comportamiento de los hijos, ¿de qué forma hacemos a un preadulto entender esas cosas de la forma menos cruda? Porque ya a esta edad pues pienso yo que lo siguiente ya es vivir cosas directas, ¿no? Y son golpes mucho más fuertes que pudieran tener a esta edad que de niños. ¿Cómo podríamos ayudarles un poquito en esta parte? Siempre hay oportunidad para decir no y siempre hay oportunidad para exigir, en el buen sentido de la palabra, el contexto de las reglas de la casa, siempre de acuerdo a la edad que los chavos tienen. Los rollos, los sermones, normalmente rara vez funcionan. Entre más grandes ellos van siendo, más la vida va a ir siendo quien va estableciendo los parámetros de lo que va sucediendo. Cuando un hijo, y hace rato Cristina lo decía, y yo sí tengo una hipótesis de por qué en este país a los 18 años se marca la mayoría de edad y se marca la adultez, y es que se necesita legalizar la mano de obra. Por eso se estipula la mayoría de edad a los 18 años en México. Cuando en realidad, en efecto, la mayoría de edad debería de ser a los 21, porque incluso la adolescencia como un fenómeno fisiológico y cerebral se termina entre los 21 y los 23. Entonces, a los 21, la omnipotencia, que es lo que más marca el proceso adolescente, ya empezó a disminuir y por eso a los 21 ya puede haber mucho más dominio
del control de impulsos y hay mayor dominio de la parte prefrontal del cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos hijos mayores de edad, incluso de los 21, viviendo todavía en casa, hay una parte, hay un acuerdo tácito que a veces se tiene que hacer explícito por el comportamiento y la provocación de ellos. Y ese acuerdo tácito diría lo que sigue, y lo voy a decir en primera persona porque es más fácil de explicarlo. Antes de los 18, yo vivo en mi casa. Después de los 18 vivo en casa de mis papás. ¿Ok? Esto implica que tácitamente, al ya no tener una obligación legal mis papás por mi manutención, yo me quedo asumiendo que para que ellos me faciliten una mejor salida de mi casa en mejores condiciones de estudio, para poder manejarme frente a la vida adulta, yo les sigo reconociendo su autoridad y por lo tanto respetando sus reglas como una fase de intercambio, porque si no me gusta, ya me puedo ir y la ley ya no los obliga a tener que ver por mí. Hay chicos que cuando se ponen muy en el plano de, pues yo ya soy mayor de edad y no sé cuánto, yo siempre les digo, la mayoría de edad aplica de la puerta de la casa para afuera. De la puerta de la casa para adentro siguen aplicando las cosas que me competen a mí como tu papá o como tu mamá, porque te sigo dando techo, alimento, vestido y te estoy dando educación. Si tú ya te quieres ir, te va a costar más trabajo la competitividad allá afuera, pero si te quieres ir en mejores términos, quédate aquí, yo sigo dispuesto a dártelo, pero a cambio tú tienes que seguir respetando que yo soy la autoridad en esta casa y por lo tanto va a haber cosas con las que no estás de acuerdo, pero las tienes que respetar. Roomies no vamos a hacer, porque no puede haber más de 2 autoridades dentro de la casa y la autoridad, si estamos en pareja, la tenemos la pareja y yo. Si no estamos en pareja, la tengo yo. ¿Ok? Y no la voy a compartir contigo. Podemos hacer ciertos acuerdos, pero nada más. Cuando los hijos no nos ponen contra la pared, nunca hace falta decir esto porque la propia madurez los está haciendo entenderlo. Pero cuando los hijos sí nos están contrapunteando, pues a veces sí nos tenemos que sentar y decir, a ver, este es el parámetro. Y no nos estamos enojando. O sea, nos puedes venir a visitar los fines de semana y puedes venir a comer con nosotros y nos podemos ver como si te hubieras casado, ¿no? Pero aquí no se te lava tu ropa, ¿ok? Y tú ya funcionas de la manera en la que quieras funcionar, adelante y se puede. Puedo tener mis opiniones y puedo todo, pero pues ya estás afuera, ¿no? Por eso digo que el acuerdo es tácito, ¿ok? Pero sí, en realidad, la mayoría de edad lo que les da es una credencial de lector con la que ya pueden comprar alcohol y ya pueden entrar al antro, ¿ok? Pero de la puerta de la casa para adentro, las normas siguen siendo las mías, ¿ok? Entonces, si la vida les empieza a poner ciertos cánones que les van marcando, pues, por dónde van las cosas, ¿no? Y está implícita en tu pregunta algo que no sé si tú lo tenías claro en tu pregunta, pero me lo hace pensar a mí y lo quiero clarificar para los demás, es aguas cuando uno dice como papá, a lo mejor no fuimos los papás ideales o no fuimos los modelos ideales. Aguas con la culpa. Los sentimientos de culpa, el no haber hecho bien algo, puede, sí, haber sido un error, pero hacer ese error más grande puede acabar siendo un doble error y por tratar de pagar por ese error, acabo cometiendo errores dobles que acaban haciendo más complicada la vida de ese hijo que no va a acabar de madurar nunca porque yo estoy tratando de pagar errores que cometí. Si hay algo que a mí a lo largo de todos los años que llevo trabajando me ha quedado claro, es que los papás suelen hacer lo mejor que pueden con lo que tenían en el momento en el que hicieron las cosas. Todos somos sabios después, ¿ok? Pero en el momento hicimos lo que pudimos con lo que teníamos.
Entonces, aguas con ganar claridad después y entonces tratar de pagar por culpa cosas que nada más van a ser más complicadas las cosas para que esos hijos no acaben de madurar nunca. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Sí. No. Buenas tardes, doctora Chayo. Mamá de trillizos, Betty Flores, mamá de trillizos de 15 años, el próximo mes 16 años. Me quedó bastante clara la parte de situación de las consecuencias, de las acciones y las consecuencias. Particularmente sí me voy como que con las injusticias, consecuencias muy altas por cosas muy pequeñas o viceversa, ¿no? Consecuencias muy bajitas para situaciones. ¿Cómo podría tener un balance más en eso de las consecuencias por las situaciones de pues, las quehaceres diarios de la vida? Doctora, gracias. Una de las cosas que ayuda y además a ellos también les sirve, pero nos ayuda a nosotros, es que las consecuencias para los adolescentes nunca hay que tomarlas en el momento. No hay prisa por educar. Cuando la consecuencia se da en el momento, las probabilidades que tenemos de equivocarnos son muy grandes. Primero, porque los comportamientos de los adolescentes suelen ser muy provocadores. Entonces, solemos tener una emoción alta, porque además, por alguna razón, y sería muy largo de explicar, suelen vivirse los comportamientos de los adolescentes como una burla a nuestra autoridad, cosa que es distinta con los niños. Con los niños suele haber un comportamiento inadecuado y uno dice, ay, condenado chamaco, ¿no? Y ya, hizo tal cosa, ay, qué travieso. Pero el comportamiento del adolescente parece muy frecuentemente ser sentido como cínico. Y entonces se quiso burlar de mí, se lo advertí, ya lo sabía. Y entonces, ¿cómo es posible? Es que de veras, es que lo hizo con todo dolo, con todo propósito, es que cómo se atrevió, es que. Y entonces hay una parte de orgullo herido en nosotros que hace que cobre un impulso mayor. La consecuencia a los adolescentes siempre se tiene que decir, habíamos quedado en esto, ¿ya viste? Pero es que déjame, ahorita no vamos a hablar. Ahorita no. Y hay que echarnos la culpa. Si ponemos la consecuencia ahorita, voy a ser injusto. Así es que no te conviene. Hablamos después. Hacemos notar la falta y dejamos pasar tiempo. Va a bajar la emoción del adolescente, va a bajar la emoción mía y ya después, cuando estemos tranquilos, entonces decimos, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Dejamos que nos explique y entonces decimos, ok, pero la regla era esta, la consecuencia, por lo tanto, va a ser tal. Pero la ponemos en calma, ¿ok? Cuando ponemos la consecuencia y ellos estaban alterados, se van a atrever a mucho más y van a sobrereaccionar a la consecuencia. Y nosotros nos vamos a tender a equivocar cuando ponemos la consecuencia, ¿ok? Y después vamos a decir, chin, en la torre, es que no era para tanto, es que qué poca, no es que mal me vi, es que, ay, eso ni siquiera es operable. O sea, es que, y vamos a andar ahí buscando la cara para pedir perdón y entonces ya no sirvió nada, ¿ok? Entonces nunca pongan la consecuencia en el momento. De nada. ¿No? Ya sé. Parece que sí. Sí. Tengo dos pequeñitos de 9 y 10 años y usted mencionaba algo acerca de ser susceptibles. Ujú. Obviamente hay un cambio de estructura familiar y eso veo que ha repercutido completamente en la Ok. conducta de ellos, pero veo en especial al más pequeño como con muchos arranques Ok. y trato de controlarme yo antes de ejercer mi autoridad. Sin embargo, carezco de la herramienta de cómo manejar y cómo hacer que deje de ser susceptible antes de que entre en la adolescencia. Ok. Ok. Si hubo un cambio en la estructura y hubo un evento que detonó un poco esto, en el momento, a veces para eso sirve mucho el famoso tiempo fuera o time out, que es, estás muy alterado en este momento, vamos a dejar pasar un espacio y luego hablamos de lo que está pasando. Y hacemos de lado, ya sea llevándolo a un espacio en donde pueda estar ajeno a los estímulos de ese momento, ¿ok? Y ya que se calma, entonces poder hablar de lo que pasó y en
otro momento, ajeno al que implicaba la consecuencia, sí decir, últimamente noto que ha pasado esto. ¿Tú te das cuenta que te está pasando esto? ¿Qué puede estar pasando? ¿Estás enojado? ¿Estás triste? ¿Cómo te sientes? Porque tú no reaccionabas así ante estas cosas y ahora últimamente reaccionas así. ¿Qué puede estar pasando? ¿Quieres platicarme qué pasa? ¿No? Y manejarlo en un momento independiente. Normalmente cuando ponemos una consecuencia, no es el momento para hablar de la emoción. Hay que separar las circunstancias. ¿Qué es la emoción y qué es lo que hiciste mal y cuál es la consecuencia? Porque los niños se revuelven. ¿Ok? Es que no lo hice porque entonces tú me regañaste porque no sé cuánto. Ok, sí, te regañé porque hiciste esto y esto no se puede hacer y entonces amerita tal cosa. Ya que pasó, entonces hablamos de cómo te sentiste. Es que me enojé porque tú me dijiste no sé cuánto. Ok, ¿habrá otra cosa que te hace enojar muy fácilmente últimamente? ¿Estás muy enojado por otra cosa? Si él no te lo dice, entonces tú le dices, a veces pienso que puede ser porque tal. Y a veces cuando estamos tristes parecemos enojados. A veces cuando estamos enojados lloramos, pero a veces gritamos, pero a veces pasa esto, a veces estamos celosos, a veces extrañamos, a veces los cambios no nos gustan. Alguna de estas le atiné, ¿no? Y entonces le ofreces como alternativas y vemos y ves qué es lo que sucede. ¿Ok? Pero no hables las dos cosas al mismo tiempo. Muchas Se gracias. confunden y se hacen pelota. 3, 2. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya conoces nuestro libro ¿Por qué ir a terapia? Fíjate que este libro es un libro que además nos hizo favor de hacernos el prólogo Cristina Jauregui, conductora de Diálogos en Confianza, gran amiga. Y es un libro en el que escriben todos los especialistas de Iscalti, desde los neuropsicólogos hasta los psicoanalistas, los de terapia de pareja, de familia, cognitivo-conductual, diferentes especialidades. Compilamos una serie de temas en los que tú vas a encontrar aquí algunos tips. De hecho, es parte de nuestros Iscaltips, por ejemplo, padres, su autoridad, su poder y sus límites, ¿no? Un tema que de pronto te hace reflexionar sobre los padres, cómo ejercemos el poder. ¿Enseñamos a los hijos a tener poder? ¿Enseñamos a nuestros hijos a manejar el poder? El pequeño emperador, ¿no? Un artículo de la doctora Berenice que nos plantea cómo hay niños que de pronto se vuelven los emperadores de la casa, sobre todo los niños que son hijos únicos. Tendemos a volcarnos y darles todo absolutamente a nuestros latosos, ¿no? Es un libro muy interesante, muy práctico, muy útil. Lo puedes leer de diferentes maneras porque puede ser directamente la pregunta o puedes leerlo de principio a fin, de corridito, como tú gustes. No dejes de comprarlo. Está en nuestras sucursales. Puedes pedirlo en nuestro WhatsApp. En nuestra página www.iscalti.com encontrarás el globito de WhatsApp y ahí lo puedes pedir. En esta Navidad es un buen regalo para algunas personas que no te atreves a decirle que eduquen mejor a sus hijos. Así es que nos vemos muy pronto y feliz Navidad. Espero que estés muy bien.